Aquí estamos en la documentación oficial de JavaScript y viendo la función fetch, que dice que en pocas palabras es una función nativa de JavaScript que te ayuda a obtener recursos de forma asíncrona en la red, en internet. Entonces, fetch es una función en JavaScript y aquí adentro recibe una URL que le va a dar datos de internet. Generalmente es una URL con datos de tipo JSON, algo así como esta, por ejemplo. Te retorna datos. Esta es una URL que retorna datos en un formato JSON. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la prueba. Copiamos esta URL, la ponemos aquí. Y esta función nos va a retornar una promesa. Y aquí viene el concepto promesa en JavaScript. ¿Y qué es una promesa? Una promesa es un tipo de dato. Tú sabes que JavaScript tiene números, tiene strings o textos, tiene booleanos, que es otro tipo de datos, tiene arrays, que son otro tipo de datos, tiene objetos, que son otro tipo de datos, y tiene promesas, que es otro tipo de datos. Y una promesa, bueno, eso lo puedes investigar después con más detalle, pero en sí, para acceder a los datos de la promesa, es decir, esto, lo que queremos es esto, lo hacemos de dos maneras. Una manera es utilizando las palabras async, await. Esas dos palabritas, esa es una manera. Y la otra manera es utilizando el método then, .then. Entonces, vamos a probar con .then primero. Okay, entonces, aquí a este le ponemos el .then y dentro del método then ponemos ahí mismo. Aquí mismo dice en la página oficial cómo es. Mira, aquí está. .den y .den, no hay pele. .den lo va a convertir la respuesta la va a convertir a JSON, y otra vez .den para esa data hacerle un console, mostrarlo aquí en la consola. A ver, aquí, ahí está. Ahora sí, esto sí lo entendemos, ¿verdad? Esto es un array de objetos. Y cada objeto tiene las tareas delectus out autem. Delectus out autem. Entonces ya hemos accedido a un recurso a través del internet y tenemos estos datos en nuestro JavaScript. Entonces podríamos guardar eso dentro de una variable. Mi variable, ¿verdad? Y luego yo puedo acceder a mi variable y, perdón, guardé fue la promesa. Algo me faltó aquí. Claro, no es el console log, sino que quiero es que me retorne la data y la guarde en mi variable. Ahora, a ver, mi variable. Bueno, ahí están los datos tipo promesa. Ok. Esa es una manera. La otra manera es con async await. Y async await es metiendo eso dentro de una función. El fetch lo metes dentro de una función que le pones el async. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero entonces el fetch nos ayuda a traer los datos de internet, meterlos en una variable y hacer lo que queramos con esos datos que ya lo tenemos en una variable guardada, ¿verdad? Ahora estoy aquí en React y tengo las tareas, se están mostrando en mi página. O sea, vamos a ver cómo está funcionando eso. Tengo mi componente app. Aquí está mi componente app. Y aquí abajo aquí exporta el componente app. Y dentro del componente, que es una función, tengo dos cosas: el useState
y el useEffect. El useState empieza con un array vacío. Y el useState me retorna dos cosas, una variable y una función, ¿ok? Una variable y una función. Dentro de esta variable voy a guardar las cosas que quiero mantener dentro de React. Y con esta función voy a modificar esta variable. Con la función cambiar tareas voy a modificar la variable tareas. Eso es todo lo que hay que entender de useState. Ahora vamos con useEffect. useEffect tiene dos parámetros. Recibe dos parámetros. El primero es una función y el segundo es un listado de dependencias. Aquí dentro voy a poner las cosas que quiero vigilar. Ejemplo, algo así, tareas. Y cada vez que esto cambie de valor, useEffect automáticamente va a ejecutar esta función, buscar tareas. Si yo lo dejo vacío, entonces useEffect va a entender que esta función la va a ejecutar una única vez, es decir, cuando se pinte por primera vez el componente app. Repito, cuando este array está vacío, useEffect va a ejecutar esta función una sola vez, una única vez, y es la primera vez que se pinte este componente en pantalla. Veamos qué hace esta función, buscar tareas. Esta función es una función asíncrona. Aquí puedes ver la palabra async. ¿Cómo funciona el async await? Es muy sencillo. Tienes que ponerle la palabra async a la función aquí atrás para poder utilizar la palabra await. Eso es todo lo que hay que entender. Lo más profundidad y las más cosas más profundas, eso lo puedes averiguar ya en otro lado, en ChatGPT. Pero lo que tienes que entender es que para poder usar la palabra await, no puedes poner esto. No puedes poner la await aquí solo, porque te dice que no puedes usar la palabra await fuera de una función asíncrona. ¿Okay? Eso es algo de JavaScript. Entonces, await se usa dentro de una función que tenga esa palabra async al principio. Eso es todo lo que hay que saber de async await, y eso es para manejar las promesas, el tipo de dato promesa. ¿Qué hace esta función? Buscar tarea. Vamos a ver qué hace. Utiliza fetch, llama la URL que vimos en el ejemplo anterior, y la respuesta la guarda en esta variable constante. Cuando termina de buscar los datos, porque await va a esperar, eso es lo que hace await, él va a esperar a que fetch termine de buscar los datos antes de continuar leyendo más abajo, código más abajo dentro de la función. Así que hasta que fetch no termine, esta línea no va a ser leída. Eso es lo que hace async await. Cuando fetch termine, tendremos la respuesta en esta variable y vamos a la siguiente línea. Esa respuesta la convertimos en JSON, así como lo hicimos aquí en el ejemplo. La respuesta se convertía en JSON, ¿verdad? Aquí. Esos datos en JSON se guardan aquí en esta variable. Y finalmente los datos ya convertidos ahí en JSON se los voy a pasar a la función cambiar tareas para que ella se encargue de modificar esta variable tareas. Y ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no puedo hacer así? Por ejemplo, tareas igual JSON. Claro, si quiero modificar esta variable, ¿lo hago así? No, porque no es así, porque React no funciona así. React te da una función con la que vas a modificar esta variable. Así es como funciona React.
para que de esa manera cuando tú llamas a la función, tú le avisas a React que estás cambiando la variable y ella va a volver a pintar en pantalla este componente, lo que está después del return, todo este JSX que está aquí o el HTML. Entonces volvemos como estábamos, llamo a la función y le digo el JSON, que es finalmente las tareas, estas se las paso a la función para que ahora sean las tareas. Y esas tareas, que la puse en mayúscula para que se entienda, para que no se confunda, pero no debe estar en mayúscula. Estas tareas las tengo aquí en el JSX. Y con el método map, que es un método que funciona en arrays, porque esto es un array, ¿verdad? Mi variable es un array con 200 tareas. Entonces, yo con el método map accedo a cada una de las tareas con esta función single tarea. Y esa función se la voy a pasar a map, y map se va a encargar de desmenuzar la variable tareas y pasarme las tareas una a una como parámetro por acá, por este paréntesis. ¿Y yo qué voy a hacer con cada tarea una a una? Voy a retornar JSX con el título de la tarea dentro de una etiqueta LI. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esta aquí que está aquí? Es algo de React que dice que cuando estás utilizando map es importante que le coloques una key al elemento que estás devolviendo. Ya, eso es todo lo que hay que entender. No hay que ir más a fondo en realidad. Hay que ponerle una key cuando estás usando el método map. Si no la pones, igual te va a dar te va a mostrar un error en consola y te va a decir, oye, estás usando map y me falta la key. Eso es algo de React, eso es así, funciona así y ya. Si quieres saber por qué y no sé qué, lo puedes investigar, pero lo que sí estoy mostrando aquí es el título de la tarea dentro de un LI, o sea que esto te está poniendo aquí. Así. Es lo que está haciendo el map, está haciendo esto. Está poniendo las 200 tareas así, con un LI, con su título. Eso es lo que hace el map. Eso es lo que está haciendo. Y finalmente, las vemos aquí en pantalla. Espero que se haya entendido, rápido, fácil. Esto de consultar la URL con fetch, esto es el día a día en la programación. Te traes la respuesta, la conviertes en JSON, la guardas en una variable, la muestras en pantalla. Eso es el pan nuestro de cada día.